Mi nombre es Iris Pacheco, conformo el equipo de capacitadores del OCE y el día de hoy el tema que vamos a abordar son bases del procedimiento de selección. Antes de abordar el tema, es importante señalar que las entidades públicas persiguen una finalidad pública que es no solo contratar bienes, servicios y obras bajo mejores condiciones, sino también que esos bienes, servicios y obras que contratan realmente cumplan la finalidad pública y que ello repercuta de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos. La normativa de contrataciones del Estado prevé diferentes procedimientos de selección y también establece documentos específicos para cada tipo de procedimiento de selección. Las bases es uno de esos documentos de los procedimientos de selección. Así que el día de hoy vamos a abordar el concepto de bases, cuáles son los órganos a cargo de la elaboración de estas bases, la estructura y contenido de las bases. Específicamente vamos a abordar los documentos de la oferta, los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Les había mencionado que la normativa de contrataciones ha previsto diferentes tipos de procedimientos de selección en función del objeto contractual, del monto del valor estimado, valor referencial y algunas condiciones. También ha establecido qué tipos de documentos se emplean para cada tipo de procedimiento de selección. Y estos documentos son las bases, la solicitud de expresión de interés y la solicitud de cotización. Y se aplican en función del tipo de procedimiento de selección. Las bases se emplean para licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, para el procedimiento de subasta inversa electrónica y contratación directa. La solicitud de expresión de interés para el procedimiento de selección de consultores individuales y las solicitudes de cotización para la comparación de precios. Específicamente el día de hoy vamos a abordar el tema de bases. Bases de las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas, subastas inversas electrónicas. ¿Y qué son las bases? ¿Qué documento son las bases? Las bases contienen las reglas del procedimiento de selección establecidos por la entidad. Estas bases contienen reglas dirigidas a los proveedores en su calidad de participantes, en su calidad de postores y en su calidad de contratistas. En ese sentido, la entidad, en función a la información técnica y económica del expediente de contratación y también a las disposiciones normativas, establece en este documento cuáles van a ser las reglas que van a aplicar durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Porque recuerden que esas bases van a ser parte integrante del contrato. Por lo tanto, el contratista va a ejecutar la prestación también en función de las reglas, de las condiciones que se ha establecido en las bases. He ahí la importancia de elaborar las bases que permitan a la entidad gestionar su contratación y no solo contratar ese bien, ese servicio y esa obra bajo las características y condiciones que requiere, sino también las bases contienen un elemento importante, que en este caso es parte del requerimiento, que son los requisitos de calificación, que buscan también seleccionar al proveedor más idóneo que ejecute la prestación. Estas bases, cuando se convoca el procedimiento de selección, son las bases primigenias, pero también estas bases en el procedimiento de selección pueden
sufrir algunas modificaciones producto de las consultas y observaciones que se realice al procedimiento de selección. En ese sentido, durante el procedimiento de selección tenemos primero las bases primigenias, que son las bases originales que se publican con la convocatoria del procedimiento de selección, pero también debemos diferenciar otro concepto que ya durante el procedimiento de selección es el concepto de bases integradas. ¿Y qué son las bases integradas? Las bases integradas son aquellas bases que han sido ajustadas, que han sido modificadas en función a las consultas, observaciones que se hayan realizado en el procedimiento de selección y también si es que en este caso se han elevado el pliego absolutorio y la integración de bases, el OCE emitido pronunciamiento, también las disposiciones son incorporadas en estas bases integradas, entonces a eso denominamos bases integradas. Y si es que no hubiera habido consultas ni observaciones, las bases integradas también serán las bases primigenias, las que se publicaron inicialmente en el procedimiento de selección que se convocó. ¿Quién elabora las bases? Las bases son elaboradas por el comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones. Bueno, la normativa ha establecido que en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, quien está a cargo de estos procedimientos es el comité de selección. En las adjudicaciones simplificadas de consultoría de obras, ejecución de obras, también obligatoriamente son conducidas por un comité de selección. La selección de consultores individuales también deben ser conducidas por un comité de selección. Este órgano es el encargado de elaborar las bases, pero también el órgano encargado de las contrataciones, cuando tenga a su cargo procedimientos de selección, es quien elabora las bases. Y el órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la conducción de las contrataciones directas, por ejemplo, de las subastas inversas electrónicas, de las adjudicaciones simplificadas. No obstante, para las subastas inversas electrónicas y adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios, también podría designarse un comité de selección. Entonces, ¿quién elabora las bases? El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda. ¿Y cómo es que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones elabora estas bases? La normativa ha establecido, y aquí es un momento importante precisar, que cuando decimos normativa de contrataciones del Estado, estamos señalando o está comprendiendo ello a la Ley de Contrataciones del Estado, a su reglamento y a las directivas que emite el OCE. A eso le denominamos normativa de contrataciones del Estado. ¿Cómo se elaboran las bases? Las bases se elaboran en función a las bases estándar publicadas por el OCE, aprobadas por el OCE. Las bases vigentes actuales están aprobadas por la Directiva 1 del año 2019. La última versión de las bases se publicaron el 31 de diciembre del 2019 y estuvieron vigentes a partir del 15 de enero del 2020. Entonces, esas actualmente son las bases vigentes. Y en esta directiva se aprobaron 20 bases. Entonces, hay bases para cada objeto contractual y para cada tipo de procedimiento de selección. Entonces, el órgano a cargo del procedimiento de selección tiene que elaborar las bases en función de estas bases estándar aprobadas por el OCE. Y para elaborar esas bases, ¿qué información emplea el órgano a cargo del procedimiento de selección? La información técnica y económica del expediente de contratación aprobado. Eso quiere decir
que el comité de selección u órgano encargado de contrataciones, para incorporar información técnica y económica a las bases, debe extraer esa información del expediente de contratación aprobado. Culminada la elaboración de estas bases, todos los que intervinieron en su elaboración deben rubricar cada una de las páginas. En ese sentido, el comité de selección que elabora las bases, una vez que culmina la elaboración de las bases, deberá rubricar cada una de las páginas de estas bases. Y si estuvieron a cargo del órgano encargado de contrataciones, del servidor o funcionario a quien se le asignó ese procedimiento de selección. Firmará, visará cada una de las páginas de las bases. Elaboradas las bases, estas en este caso serán remitidas al funcionario competente para que las apruebe. Lo que sí debe quedar claramente establecido es que en la elaboración de las bases, el órgano a cargo del procedimiento de selección no puede incluir ninguna otra información que no esté contemplada en el expediente de contratación. Toda la información que se incorpora, que se recoge, que se incluye en las bases, son extraídas del expediente de contratación. No puede modificar absolutamente nada. En ese sentido, si es que el comité de selección o el órgano a cargo del procedimiento advirtiera algún error, alguna observación en la información contenida en este expediente de contratación, tendrá que remitirlo al OEC para que éste lo reformule, pero lo que no puede hacer el comité de selección o el OEC que está a cargo de la elaboración de las bases es modificar algún alcance del expediente. Tiene que extraer la información tal cual está en el expediente de contratación aprobado. ¿Y quién aprueba estas bases? De conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, las bases son aprobadas por el funcionario competente, según las normas de organización interna de la entidad. Será el gerente general, el gerente municipal, el gerente de administración, según las normas internas de la entidad. Y si no se han establecido ninguna norma, será el titular de la entidad o también a quien éste haya delegado las facultades de aprobar las bases. ¿Con qué documentos se aprueban las bases? Las bases pueden ser aprobadas con cualquier documento, una resolución, un memorándum, un formato, cualquier documento. Desde el año 2014, el OCE ha emitido una serie de formatos que tienen el propósito de coadyuvar a una gestión más eficiente de la contratación. Y dentro de estos formatos propuestos se ha incluido un formato diseñado justamente para aprobación de bases, que hace más ágil y más eficiente la gestión. Entonces, las bases pueden ser aprobadas con cualquier documento, incluido con un formato. ¿Cuál es el contenido de las bases? Bueno, el artículo 48 del reglamento establece un contenido mínimo de las bases, que está recogido este contenido mínimo en las bases estándar aprobadas por el OCE. Y estas bases estándar recogen toda la información que establece la normativa de contrataciones del Estado sobre qué deben contener las bases y también algunas reglas complementarias con la finalidad de que éstas contengan toda la información necesaria, relevante, que permita a la entidad realizar una contratación que realmente satisfaga sus necesidades y también con la finalidad que la entidad pueda seleccionar a la persona natural o jurídica más idónea para que ejecute la prestación. El artículo 48, por ejemplo, establece que estas bases deben tener la denominación del objeto de contratación, especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios, expediente técnico de obra en el caso de obras y también
incluyen la ficha de homologación, si es que obviamente la prestación está homologada, o la ficha técnica, si estamos hablando de que el bien o servicio está incluido en el listado de bienes y servicios comunes. Por lo tanto, se tendría que hacer por un procedimiento de subasta inversa electrónica. El valor referencial, en el caso de consultorías de obras y ejecución de obras. La moneda en la que se va, en este caso, a convocar el procedimiento de selección. El sistema de contratación, precios unitarios, suma alzada, esquema mixto, tarifas, porcentajes. Va a depender de lo que esté establecido en el expediente de contratación, porque ahí se establece el sistema de contratación. La modalidad de ejecución, llave en mano, concurso oferta, las fórmulas de reajuste. Si en el requerimiento está establecido que se va a aplicar reajustes, pues hay que incorporar en las bases la fórmula de reajuste. El costo de reproducción de bases, en el capítulo 1 hay un acápite específico sobre el costo de reproducción de bases y también el expediente técnico. Requisitos de calificación, que vamos a abordar más adelante qué son los requisitos de calificación, cuáles son los requisitos de calificación, cuáles son los que aplican para cada objeto contractual. Lo vamos a desarrollar. Los factores de evaluación que están previstos en el capítulo 4 de las bases, también vamos a desarrollar de manera extensa los factores de evaluación. Instrucciones para formular ofertas. Las bases no solo tienen instrucciones para formular ofertas, tienen instrucciones para registrarse como participante, para presentar consultas y observaciones, tienen instrucciones para realmente gestionar el procedimiento de selección. Las garantías, si es que resultan aplicables, ¿no? Porque si, por ejemplo, se va a adquirir bienes inmuebles, no aplica, es exceptuado de exigir una garantía. Si se van a alquilar bienes muebles o inmuebles, también está exceptuado de incluir una garantía. Entonces, de hecho, no se incluirá en las bases de esos objetos las garantías. También se debe incluir, si es que en una obra se ha establecido que va a haber entrega parcial o total del terreno, eso debe estar claramente previsto en las bases. Demás condiciones de la ejecución contractual y la proforma del contrato, cuando corresponda. Porque también, en el caso de bienes y servicios, en general, si es que el monto de la contratación es hasta menos de 100.000, se podría perfeccionar el contrato con una orden de compra o una orden de servicio. Lo mismo aplica cuando se convoca un procedimiento de selección por ítems y el ítem está dentro de esta cuantía que es señalado. Entonces, esto es el contenido mínimo que establece el artículo 48 del reglamento, que deben incluir las bases y que están recogidas en las bases aprobadas con la directiva número 01-2019-OCE/CD. Ahora, ¿qué contenido mínimo deben tener las bases de una contratación directa? Y siempre también igual preguntan si es que existen bases para contratación directa. No hay unas bases estándar para contratación directa. No obstante, el artículo 102 del reglamento señala que una vez que se aprueba una contratación directa, la entidad, mediante acciones inmediatas, debe realizar la contratación directa. Debe convocar, debe invitar a un solo proveedor que cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases. Y establece que estas bases, como mínimo, deben tener incluido o previsto los literales A, B, E, F, L y O del artículo 48. ¿Y cuáles son estos elementos mínimos que deben tener unas bases de contratación directa? La denominación del objeto de contratación, las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra. Obvio, tienen que estar ahí las características y condiciones bajo las cuales se va a contratar el bien, servicio o se va a ejecutar la obra. El sistema de contratación. ¿Bajo qué sistema de contratación se va a contratar? Precios unitarios, suma alzada, esquema mixto. La modalidad de ejecución contractual. Las garantías aplicables y la proforma del contrato. Este es el contenido mínimo que deben tener unas bases de contratación directa. La normativa no prevé o no incluye dentro del contenido mínimo, por ejemplo, los requisitos de calificación.
Tampoco los factores de evaluación, porque una contratación directa es un procedimiento de selección no competitivo. Por lo tanto, no podría incluir factores de evaluación. En ese sentido, volvemos a repetir, las bases del procedimiento de selección de contratación directa deben tener el contenido mínimo previsto en el artículo 102 del reglamento. Y como les había señalado, actualmente existen 20 bases vigentes que han sido aprobadas mediante la Directiva 1-2019-OCE-LRCD. Existen bases según el objeto contractual y también el tipo de procedimiento de selección. Existen bases de licitación pública para bienes, bases de licitación pública para suministro de bienes, bases de concurso público para servicios en general, para servicios de consultoría en general, servicios de consultoría de obras, bases de licitación pública para obras, de adjudicación simplificada para bienes, suministro de bienes, servicios en general, consultoría en general, consultoría de obras, ejecución de obras, bases de subasta inversa electrónica para bienes y suministro de bienes, para servicios y otras bases. Entonces tenemos un listado de 20 bases que ahí en este caso en la diapositiva la tienen y está inclusive con un link para que ustedes después puedan ingresar y poder ver cada una de estas bases. ¿Cuál es la estructura de las bases estándar aprobadas por el OCE? Hemos señalado que cuando el comité de selección elabora sus bases, obligatoriamente tiene que emplear las bases estándar vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento de selección. Y estas bases contienen, como les había señalado, toda la información relacionada a las reglas del procedimiento de selección. Las bases estándar aprobadas por el OCE tienen una sección general, una sección específica y anexos. La sección general de las bases, que no se pueden modificar bajo sanción de nulidad, contienen disposiciones comunes a todo el procedimiento de selección. Tienen una sección que está dividida en 3 capítulos que los vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva y desarrolla las reglas que van a aplicar a las etapas del procedimiento de selección y también las reglas que se van a aplicar durante la ejecución contractual. En esta sección general se han incluido todas las reglas que aplican a las diferentes etapas del procedimiento de selección, de modo tal que un proveedor, por ejemplo, pueda en esta sección general conocer cuáles son las reglas que le van a aplicar durante su participación en el procedimiento de selección y también durante la ejecución contractual en caso de resultar favorecido con la buena prueba de suscribir contrato. Y también le facilita a la entidad tener información de las reglas de las etapas del procedimiento en una sola sección. La sección específica, ahí sí ya se establecen condiciones especiales del procedimiento de selección que ya específicamente se incluye la información técnica y económica del objeto contractual que se va en este caso a ejecutar. Entonces aquí ya la entidad sí debe incorporar toda la información técnica y económica del expediente de contratación. Y los anexos que tienen por propósito listar los documentos que el postor va a presentar en su oferta y que los vamos a desarrollar más adelante. Entonces les había señalado que la sección general está conformada por 3 capítulos y el capítulo 1
está relacionado a las etapas del procedimiento de selección. Entonces, en esta sección general y específicamente en este capítulo 1, vamos a poder advertir las reglas que han sido recogidas de la normativa de contrataciones, ley, reglamento y directivas, y que aplican a las diferentes etapas del procedimiento de selección, ¿no? Hay información relacionada al registro de participantes, a la formulación de consultas y observaciones, a la absolución de consultas y observaciones e integración de bases, a la elevación del pliego absolutorio e integración de bases en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, y también concursos de proyectos arquitectónicos, también relacionadas a la forma de presentación de la oferta, información y reglas relacionadas a la admisión, a la evaluación, calificación de ofertas, al otorgamiento de la buena pro, y todas las reglas establecidas en la normativa respecto a las diferentes etapas del procedimiento de selección. El capítulo 2 ya está relacionado a la solución de controversias durante el procedimiento de selección, y ahí se establecen temas relacionados al recurso de apelación, ante qué organismo se debe presentar el recurso de apelación, quién tiene la competencia para resolver el recurso de apelación. Es así, por ejemplo, que en las bases de adjudicación simplificada se establece que el recurso de apelación se presenta ante la entidad y es resuelto por lectura de la entidad si el valor estimado o valor referencial no supera las 50 unidades impositivas. Si la supera, tendría que ser presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y resuelto por este órgano. También se establece dónde se presenta el recurso de apelación y todos los temas relacionados a la solución de controversias en el procedimiento de selección. El capítulo 3 de esta sección general ya aborda todo lo relacionado al contrato, todo lo relacionado al perfeccionamiento del contrato, a las reglas también del contrato, con qué documentos se va a perfeccionar un contrato, si va a ser con una orden de compra, una orden de servicios, si va a ser con el contrato, las garantías que se van a incluir, penalidades, en el caso de obras desarrolla un acápite sobre valorizaciones, sobre las garantías que resulten aplicables y todo lo relacionado al contrato. Este es el capítulo 3 de esta sección general. En ese sentido, como les había manifestado, esta sección general es bastante instructiva y permite tanto a los operadores de la entidad como también a los proveedores conocer las reglas que aplican a todas las etapas del procedimiento de selección y también durante la ejecución contractual, porque recoge justamente todos los artículos, tanto de la ley y el reglamento como directivas que regulan estas etapas. Y también se establecen algunas disposiciones complementarias, porque recuerden que las bases son aprobadas mediante una directiva y por lo tanto conforman la normativa de contrataciones del Estado. Las bases contienen una sección específica y esta sección específica sí ya tiene como propósito que la entidad incluya toda la información relacionada ya al objeto, materia de contratación. En estas bases se van a establecer toda la información de la entidad convocante, información del sistema de contratación, la modalidad, pero también se va a establecer cuáles son los documentos que va a presentar el postor, cuáles son en este caso las especificaciones técnicas, términos de referencia, información adicional del expediente técnico, también contiene factores de evaluación y los anexos. Entonces, esta sección específica donde ya la entidad puede incorporar disposiciones en función a las instrucciones señaladas en estas bases, porque las bases contienen el desarrollo de todos los acápites y en las cuales se establecen instrucciones para que la entidad
vaya incorporando información que debe ir extrayendo de su expediente de contratación. Entonces, en el capítulo 1, por ejemplo, están las generalidades, datos de la entidad, la denominación de la entidad, el DUC de la entidad, el teléfono de la entidad, una dirección de correo electrónico de la entidad, el objeto contractual, los datos del expediente de contratación, cuándo fue aprobado el expediente de contratación, con qué documento fue aprobado el expediente de contratación, el valor referencial en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, porque el valor estimado en el caso de bienes y servicios en general y consultoría en general es reservado. Ese está en el expediente de contratación, pero no se incluye en las bases estándar. También información de la fuente de financiamiento, porque esa información obra en el expediente de contratación. Después de que se formula el requerimiento, se hace la indagación de mercado y se determina el valor referencial, se gestiona un certificado de crédito presupuestario donde se establece la fuente de financiamiento con la cual se va a cargar los gastos que se generen como resultado de la contratación. Y también se establece la cadena funcional programática del gasto. Entonces, de ahí se extrae del expediente de contratación la fuente de financiamiento con cargo a la cual se van a cargar los gastos de la ejecución de la contratación. El sistema y la modalidad de ejecución también se extrae del expediente de contratación y otros datos como el costo de reproducción de las bases y la base legal que aplica al objeto contractual de materia del procedimiento. El capítulo 2 ya contiene en este caso los documentos de la oferta. Y este capítulo 2 establece los documentos obligatorios y los documentos facultativos que conforman la oferta. Dentro de los documentos obligatorios están los documentos para la admisión de la oferta. Están los documentos para la acreditación de requisitos de calificación. Y dentro de los documentos facultativos estamos hablando de los documentos que se presentan para acreditar los factores de evaluación. Pero también hay otros documentos facultativos, como por ejemplo la solicitud de bonificación por ejecución de prestaciones fuera de la provincia de Lima y Callao, que lo vamos a ver más adelante. También en este capítulo 2 está, por ejemplo, el listado de documentos que debe presentar el postor ganador de la Buena Pro para suscribir el contrato. También hay un acápite relacionado a la forma de pago. La entidad debe establecer qué documentos se deben presentar para poder gestionar el expediente de pago, una vez que el contratista haya ejecutado la prestación y se haya otorgado la conformidad. En la dirección donde debe presentar esta documentación, eso se desarrolla en un acápite específico sobre el pago. El capítulo 3 ya contiene el requerimiento. En el capítulo 3, el órgano a cargo del procedimiento de selección tiene que incorporar la última versión del requerimiento que está en el expediente de contratación aprobado. Incluir exactamente la última versión del requerimiento. Y recuerden que el requerimiento está conformado por especificaciones técnicas, en el caso de bienes, términos de referencia, en el caso de servicios, y expediente técnico de obra. Y adicionalmente contiene los requisitos de calificación. En ese sentido, este capítulo 3 también está dividido en dos numerales, el 3.1, que son las especificaciones técnicas, términos de referencia e información complementaria del expediente técnico, y el numeral 3.2, que son los requisitos de calificación. Y el capítulo 4 de las bases, que ya contiene los factores de evaluación que van a aplicar al procedimiento de selección. Y vamos a ver justamente de manera detallada qué contiene el capítulo 2 de las bases, el capítulo 3 y el capítulo 4. Como les había manifestado, el capítulo 2
lo que desarrolla es el contenido de las ofertas. Dentro de este acápite se establece un numeral específico, un acápite específico para los documentos de presentación obligatoria y para los documentos de presentación facultativa. Dentro de los documentos de presentación obligatoria se desarrollan los documentos para la admisión de la oferta, que recogen los documentos previstos en el artículo 52 del reglamento. Es así, por ejemplo, que se establece un listado de todos los documentos que se van a requerir para la admisión de la oferta. Por ejemplo, está la declaración jurada de datos del postor, que está concordante con el anexo 1, donde ahí se desarrollan todos los campos que son necesarios para que los postores, cuando presenten su oferta, incluyan toda su información relacionada a su nombre, razón social o denominación, su dirección, su correo electrónico y toda la información relacionada a los datos del postor. Y si es un consorcio, también hay una declaración, en este caso un modelo de anexo para los consorcios. El otro documento que prevé este listado de documentos para la admisión de la oferta es los documentos que acreditan la representación. Y aquí se establece en las bases ya que en el caso de persona natural, el documento que acredita esta representación será la copia del DNI. Y en el caso de persona jurídica, será en este caso el certificado de vigencia de poder. Otro documento establecido en este acápite es la declaración jurada según el artículo 52 del reglamento, que está ya desarrollada en el anexo 2. En ese anexo, el postor declara bajo juramento que no ha incurrido ni incurrirá en actos de corrupción y que se compromete a respetar el pacto de integridad. Señala que no está impedido para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 11 de la ley. También, por ejemplo, declara que la información que registrada en el RNP se encuentra actualizada y demás información que está contemplada en el literal B del artículo 52 del reglamento y que ya está diseñada en esta declaración jurada según el anexo 2 de las bases estándar. También se incluye una declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios, y cuando hablamos de servicios en general, servicios de consultoría en general y consultoría de obras. Y también en el caso de obras será la declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico de obra. Según el anexo 3, esta declaración jurada ya diseñada establece establece en este caso un texto en el cual el postor declara bajo juramento que cumple, ¿no? Que cumple con las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra. Pero adicionalmente se incluye un literal, que en este caso es el E, donde la entidad tiene la potestad, el órgano a cargo del procedimiento de selección, el órgano que elabora las bases, tiene la facultad de incorporar algún otro documento adicional a la declaración jurada de cumplimiento. Eso quiere decir que si se considera que no basta con la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, términos de referencia, y que es necesario presentar algún otro documento que acredite algún aspecto, algún alcance de las especificaciones técnicas o términos de referencia, se puede requerir algún documento adicional. Pero lo que sí establece y se instruye en las bases estándar es que la entidad debe establecer de manera expresa qué documento y también qué aspecto de las especificaciones técnicas o términos de referencia se va a acreditar con este documento. Por ejemplo, si una entidad requiere adquirir maquinaria pesada y ha establecido una serie de características de esa maquinaria pesada y, por ejemplo,
no le basta que el postor presente una declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas que declara a juramento que cumple todas las especificaciones técnicas de la maquinaria pesada, sino que necesita que se acredite, por ejemplo, la potencia de esa maquinaria pesada. Entonces, incluirá que el postor deberá presentar un brochure, un folleto, una ficha técnica donde el fabricante consigne la potencia de esa maquinaria pesada. Lo que no se puede requerir es que este brochure o esta ficha técnica contenga todas las especificaciones técnicas, porque el fabricante elabora estos brochures, estos folletos con fines comerciales, no para un procedimiento de selección específico. Por lo tanto, este acápite en el cual la entidad puede incluir algún documento adicional, puede hacerlo sí, pero tiene que establecer de manera expresa qué aspecto de las especificaciones técnicas o términos de referencia se va a acreditar con este documento. Lo que sí no resulta aplicable para el caso de obras. En el caso de obras está cerrada la posibilidad de pedir cualquier otro documento adicional. Solo los que están listados como documentos para la emisión de la oferta en las bases estándar. Para el caso de bienes y servicios sí es posible incluir algún otro documento adicional. El otro documento incluido en este listado es la declaración jurada de plazo de entrega, que también está diseñada en un anexo que es el anexo 4. Y ahí el postor en este caso declara el plazo en el que va a ofertar la ejecución de la prestación. La promesa de consorcio. Sí, el artículo 52 del reglamento establece pues que el contenido mínimo de la oferta también es la promesa del consorcio, por lo cual se ha incluido como un documento de admisión también la promesa de consorcio y se ha desarrollado un anexo, que es el anexo 5, que contiene toda la información que establece este artículo 52 sobre el contenido de la promesa de consorcio y también lo que establece la directiva específica que regula la participación de proveedores en consorcio. Otro documento que está listado en este acápite de documentos para la admisión de la oferta es el precio de la oferta. Este documento está diseñado en función al sistema de contratación y en las bases estándar, en el anexo 6, podemos advertir notas que dicen dirigidas a la entidad, que establecen que la entidad debe seleccionar el anexo que corresponda, el modelo del anexo 6 que corresponda en función al sistema de contratación, porque hay un anexo para el sistema de contratación de precios unitarios, hay un anexo para esquema mixto, hay uno para tarifas, otro para porcentajes y para cada sistema de contratación, en función, de hecho, al objeto contractual y al tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, el anexo 6 está diseñado para sistema de contratación suma alzada, para, en este caso, el sistema de contratación precios unitarios, en el caso de bienes. En el caso de servicios en general, precios unitarios, suma alzada, esquema mixto, porcentajes, honorario fijo y honorario de éxito. Y es la entidad la que debe seleccionar cuál de estos modelos de anexos corresponde incorporar en las bases en función al sistema de contratación convocado, que se extrae del expediente de contratación. En el caso de obras, este acápite señala, y también hay un anexo específico para suma alzada y para precios unitarios. Y aquí en este caso se recoge lo que dice el artículo 35 del reglamento, que desarrolla los sistemas de contratación. Y aquí este acápite de las bases específicamente de los documentos de admisión de la oferta y del precio de la oferta señalan pues que en el caso de suma alzada se debe presentar este anexo con el desagregado de partidas.
Y en el caso de precios unitarios, se debe presentar este anexo proponiendo los precios unitarios considerados en las partidas del presupuesto de la obra. Y acá hay un tema importante a señalar. En este literal se señala que cuando el procedimiento de selección es a suma alzada, excepto para el caso de obras, puede el postor solo digitar en el formulario electrónico del SEACE el monto de su oferta y presentará el anexo 6 siempre que, siendo aún suma alzada, el procedimiento de selección incluya prestaciones accesorias, porque en el caso de prestaciones accesorias, como sabemos, en la oferta se debe desagregar el monto de la prestación principal y el monto de la prestación accesoria. También si, por ejemplo, el postor goza de alguna exoneración, como por ejemplo la ley de promoción de la inversión en la Amazonía, que están exceptuados del IGB, tendría que el postor también presentar este anexo consignando que goza de esa exoneración. Solo para el caso de consultoría en general y solo para ese objeto contractual, quiere decir que ese documento va en los concursos públicos de consultoría en general y adjudicaciones simplificadas de consultoría en general, es la carta de compromiso del personal clave con firmas legalizadas, que solo aplica para ese objeto contractual, consultoría en general, y es en este caso un anexo que está diseñado también, que es la carta de compromiso del personal clave con firmas legalizadas. Entonces, estos son todos los documentos desarrollados en las bases para la admisión de la oferta. La entidad no tiene nada más que respetar ese listado de documentos, y lo que sí, como les había manifestado, tiene la potestad de poder incluir información en el literal E, que está relacionado a pedir algún documento adicional que acredite especificaciones técnicas o términos de referencia. También está claramente establecido en las bases que la entidad no puede exigir ningún otro documento adicional que no está relacionado a lo que acabo de manifestar, y que tampoco puede exigir declaraciones juradas adicionales, porque muchas veces se advierte que las entidades suelen incluir, aparte de la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, términos de referencia, otras declaraciones juradas, ¿no? Declaro bajo juramento que cumplo o que voy a cumplir con entregar la garantía. Pero si ya la garantía es parte de las especificaciones técnicas o términos de referencia, ya está incluida en la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de referencia, por lo cual está redundando a esa declaración jurada, por lo cual no se debería incluir. Basta con la DJ de cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de referencia. Entonces se establece una disposición que no se puede agregar tampoco otras declaraciones juradas, y tampoco nada que esté relacionado a acreditar requisitos de calificación, como por ejemplo temas relacionados a la experiencia del personal, experiencia del postor, porque eso constituye requisitos de calificación. En este acápite del capítulo 2 también se desarrollan documentos de presentación facultativa, y hay dos documentos de presentación facultativa que se incluyen en las bases y que la entidad, en el momento de que elabora sus bases, deberá definir si los incorpora o no los incorpora. Uno de esos documentos es la declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGB. Claro, la entidad tiene que verificar si para ese procedimiento de selección y en función a dónde se va a ejecutar la prestación, aplica la ley de promoción de la inversión en la Amazonía, que exonera del IGB a ciertas zonas. Entonces, la entidad deberá hacer el análisis correspondiente para ver si es que incluye o no incluye esta DJ. También, otro documento de presentación facultativa es la solicitud de bonificación por prestación de servicios o obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, porque la normativa prevé una bonificación adicional del 10% al puntaje obtenido, pero siempre y cuando sean prestaciones que se hayan ejecutado, y estamos hablando solo de servicios, consultorías
y ejecución de obras no aplica para bienes si es que estas prestaciones son ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, y siempre y cuando superen la cuantía de, en el caso de bienes y servicios, es 200.000 y en el caso de obras 900.000. Y siempre y cuando también se cumplan condiciones en el caso de obras específicas establecidas en la normativa. Entonces aquí la entidad tiene que analizar si es que aplica o no aplica para poder incluir esta solicitud de bonificación por prestación de servicios fuera de la provincia de Lima y Callao. Entonces, estos son todos los documentos obligatorios que contiene la oferta. Ahora, y también facultativos. Ahora, en el caso de consultorías, no es un documento de admisión el precio de la oferta. En el caso de bienes, servicios en general y obras, el precio de la oferta constituye un documento de admisión. En el caso de consultorías, estamos hablando de consultoría en general y consultoría de obra, aquí tenemos dos ofertas, una oferta técnica y una oferta económica. Por lo tanto, en las bases de los procedimientos de selección de consultoría en general y consultoría de obras, tenemos el listado de los documentos para la admisión de la oferta, pero tenemos otro acápite que desarrolla la oferta económica, porque este no es parte en el caso de este tipo de objetos, no se presenta una sola oferta, sino que tenemos una oferta técnica y una oferta económica. En ese sentido, en las bases de este objeto contractual se desarrolla la oferta económica, y ahí lo que se señala es que la oferta económica debe registrarse en el SEACE siempre y cuando sea sumalzada directamente, no es necesario presentar un documento. Pero sí es necesario presentar un documento en el caso de consultoría en general cuando estamos hablando del anexo 6, la convocatoria es bajo el sistema de precios unitarios, tarifas, honorario fijo y la comisión de éxito. Y en el caso de consultoría de obras, cuando es precios unitarios y tarifas. Y en suma alzada basta que se registre en el formulario electrónico el monto de la oferta, pero también si es que la convocatoria incluye prestaciones accesorias, ahí sí se presentará el anexo correspondiente con la oferta económica, porque se deberá desagregar la prestación principal y la prestación accesoria, y si también el postor goza de alguna exoneración. Entonces hemos desarrollado todo lo relacionado a el contenido de la oferta, que está previsto en el capítulo 2 de las bases. Bueno, vamos a continuar. El capítulo 3 de las bases, como les había manifestado, incluye el requerimiento. Y lo que acá tiene que hacer el órgano a cargo del procedimiento de selección es insertar la última versión del requerimiento. Especificaciones técnicas, que es el numeral 3.1, o términos de referencia, y en el numeral 3.2, los requisitos de calificación, que también conforman el requerimiento. Y en el caso de obras, sí es importante señalar que el requerimiento en el caso de obras es el expediente técnico de obra. Entonces, en las bases no se incluye en el 3.1 el expediente técnico de obra, porque ya lo publicamos en la consola de actuaciones preparatorias. Lo que hacemos es incluir en ese numeral 3.1 solo información complementaria del expediente técnico. Por ejemplo, penalidades que no están incluidas en el expediente técnico. Si es que va a haber entrega parcial o total de terreno, si es que se va a permitir o no la subcontratación, y alguna información complementaria al expediente técnico. No se incluye un resumen, una síntesis del expediente técnico, sino aquella información complementaria, porque ya toda la información técnica y económica está en el expediente técnico. Por lo tanto,
solo este acápite nos permite incluir alguna información complementaria. Entonces, en el capítulo 3 de las bases lo que hacemos es insertar el requerimiento, la última versión del requerimiento de la entidad, de la usuaria, ¿no? Que está contenida en el expediente de contratación aprobado. Y lo que vamos a, en este caso, también incorporar son los requisitos de calificación que están previstos en el numeral 3.2 de las bases, y los vamos a ver cada uno de ellos. Y es importante hacer la siguiente diferencia. En el requerimiento, sí, gracias. Tengo que contestar también las preguntas, sí. En el requerimiento, en el numeral 3.1, incluimos las especificaciones técnicas y términos de referencia, que están relacionados a las características y condiciones de cómo se va a ejecutar la prestación. Y en el numeral 3.2, que está relacionado a los requisitos de calificación, más bien ahí lo que incluimos son las capacidades con las que debe contar el proveedor, las capacidades que debe contar el postor, ese futuro contratista, que nos va a permitir que la entidad contrate el bien, el servicio y la obra que requiere, bajo las características y condiciones que requiere, pero también el 3.2 va a permitir que la entidad seleccione al proveedor más idóneo del mercado que ejecute la prestación. ¿Y cómo lo va a lograr? Incluyendo los requisitos de calificación, pero que son dispuestos en el requerimiento. ¿Y quien incluye los requisitos de calificación? Es el usuario, por lo cual ya el órgano a cargo del procedimiento lo único que va a hacer es recoger lo que ya está en el requerimiento. No puede incorporar ni adicionar ningún otro requisito. Y si es que, se me ocurre, en el caso de bienes, entonces la entidad va a comprar muebles y no ha incluido ningún requisito de calificación, sencillamente las bases no podrán incluir ningún requisito de calificación, porque es el área usuaria en su requerimiento que determina si se van a incluir o no requisitos de calificación. En el caso de obras, casi todos los requisitos de calificación son obligatorios, excepto la solvencia económica. Entonces, las bases estándar son las que establecen qué requisitos de calificación son obligatorios y qué requisitos de calificación son facultativos, según el tipo de procedimiento de selección y según el objeto contractual. Uno de los requisitos de calificación es la capacidad legal. ¿Qué es la capacidad legal? La capacidad legal está relacionada a la habilitación legal del proveedor para ejecutar la actividad económica en materia de contratación, pero siempre y cuando exista una disposición normativa de carácter obligatorio que así lo prevea. ¿Y con qué se acredita? Con el documento correspondiente. Por ejemplo, si una entidad requiere contratar el servicio de notificación de documentos, obligatoriamente ese postor tendrá que tener el contrato de concesión de servicios postales otorgado, expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque si no, no está habilitado a prestar el servicio. Entonces, de eso estamos hablando. La capacidad legal es la habilitación legal del proveedor para ejecutar la actividad económica en materia de convocatoria. Si una entidad va a contratar el servicio de recolección de residuos sólidos, pues la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento establece que tiene que tener una autorización de DIGESA. Sin esa habilitación legal no puede ejecutar la prestación, por lo cual a eso denominamos capacidad legal. La capacidad técnica y profesional es también otro requisito de calificación y está relacionado a que el postor acredite que cuenta con el equipamiento, la infraestructura, con el personal, con las competencias necesarias para ejecutar la prestación. Y son las bases estándar las que establecen
qué requisitos específicos relacionados a la capacidad técnica y profesional aplican para cada objeto contractual y tipo de procedimiento de selección. Uno de estos requisitos es, por ejemplo, el equipamiento y también la infraestructura. Pero tanto el equipamiento como la infraestructura no es todo el equipamiento que se requiere para la ejecución de la prestación o toda la infraestructura que se requiere para la ejecución de la prestación, sino aquel que el área usuaria ha determinado como estratégico, como esencial para la ejecución de la prestación. Buenas tardes. Bueno, como todos tenemos estos problemas de transmisión, en algún momento se cortó la transmisión, así que vamos a retomar. Entiendo que me he quedado en esta diapositiva. Yo continué exponiendo y bueno, de hecho pude advertir que la transmisión se había cortado, así que retomemos con energía la capacitación. Y estábamos desarrollando los requisitos de calificación, específicamente la capacidad técnica y profesional. Y estábamos señalando que este requisito de capacidad técnica y profesional incluye cuatro requisitos, ¿no? Que son la infraestructura estratégica, el equipamiento estratégico, las calificaciones del personal clave y la experiencia del personal clave. Y son las bases estándar las que establecen cuáles aplican a los objetos contractuales y a los tipos de procedimiento de selección. Y por ejemplo les había dicho que la infraestructura estratégica solo resulta aplicable para servicios en general, no resulta aplicable para ningún otro tipo de procedimiento de selección, por lo cual no es posible requerir infraestructura en ningún otro caso que no sea para servicios en general y siempre y cuando sea necesario, como el ejemplo que les había dado, que se contrataba el servicio de recolección de residuos sólidos y disposición final. Ahí sí es importante tener un relleno sanitario. Y estos requisitos de calificación, como les he manifestado, están ya incorporados en el requerimiento. No obstante, es importante que cuando el área usuaria formule su requerimiento, el órgano encargado de contrataciones le alcance la información como está diseñada en las bases de forma que pueda elaborar esos requisitos de calificación con las reglas ya previstas para cada objeto contractual y para cada tipo de procedimiento de selección. Y estaba señalando que respecto al personal clave, que ese es aquel personal esencial necesario para la ejecución de la prestación, se puede requerir formación académica que tiene que ver con sus calificaciones y también capacitación, pero no tampoco en todos los objetos, porque por ejemplo capacitación no es posible pedirla para consultoría en general ni para consultoría, para consultoría de obras. Para consultoría en general sí es posible pedir capacitación, pero no es posible pedir capacitación para consultoría de obras y menos para ejecución de obras. Por ejemplo, las bases establecen que en el caso de formación académica, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, lo máximo que se puede pedir es bachillerato y título profesional. No se puede pedir maestrías ni doctorados. Entonces es necesario que las áreas usuarias, cuando formulen sus requerimientos, tengan la información que las bases establecen, porque las bases estándar aprobadas mediante la Directiva 1 del año 2019 OCCD establecen los requisitos de calificación que se aplican para cada objeto contractual y tipo de procedimiento de selección. Y también están ya diseñadas en función a el desarrollo del requisito de calificación y cuál es la forma de acreditación. Lo que la entidad tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de formación académica, solo tiene que agregar cuál va a ser la especialidad del profesional que va a requerir. Respecto a la experiencia, lo único que tiene que hacer el área usuaria, por ejemplo, es señalar cuántos años de experiencia o cuántos meses de experiencia requiere de ese personal clave y en qué actividad debe acumular ese personal clave la experiencia. Pero ya no tiene, por ejemplo, que desarrollar con qué documento se va a acreditar la experiencia, porque ya las bases han delimitado de manera expresa cuáles son los documentos con los cuales se va a acreditar la experiencia de ese personal clave.
Otro requisito de calificación es la experiencia del postor en la especialidad. Y acá ya no estamos hablando de experiencia de su personal. El personal es parte de la capacidad profesional del postor. La experiencia del postor en la especialidad es la experiencia acumulada del proveedor, de ese postor que está participando en el procedimiento de selección y que va a presentar una oferta. Esa experiencia no se mide en años. La experiencia del postor se mide en función del monto de facturación. Y también las bases determinan, por ejemplo, en todos los objetos contractuales que la experiencia del postor es facultativa, excepto en el caso de licitación pública de obras, que sí es obligatorio. Y también las bases ya establecen, por ejemplo, un límite máximo de veces del valor estimado o valor referencial que se puede pedir la experiencia del postor en la especialidad. Y establecido, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios que no se puede pedir más de 3 veces el valor estimado, pero la entidad, como el valor estimado es reservado, debe poner un monto en soles o en la moneda, en este caso de la convocatoria. En el caso de consultoría son 2 veces el valor estimado en el caso de consultoría en general y 2 veces el valor referencial en el caso de consultoría de obras. Y también ya las bases estándar han delimitado la antigüedad de la experiencia. Y eso no es posible que la entidad pueda ajustarlo. Ya establecido de manera expresa que la antigüedad en el caso de bienes y servicios son 8 años. 8 años de antigüedad antes de la presentación de la oferta, que se computa desde la conformidad o de la emisión del comprobante de pago. En el caso de consultorías, por ejemplo, se ha establecido, y también en el caso de obras, 10 años. Y ahí no es posible que la entidad pueda hacer ningún ajuste. Lo que sí, en el caso del requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad, la entidad debe establecer cuáles son esas prestaciones similares, porque la acreditación de la experiencia se realiza en función de bienes, servicios iguales o similares, consultorías de obras similares. Entonces la entidad tiene que establecer específicamente, quien elabora las bases debe establecer cuáles son esas prestaciones similares. Y aquí lo que se recomienda es que eso se haga con el área usuaria, porque el área usuaria deberá colaborar para poder conocer cuáles son esas prestaciones similares a el requerimiento. Porque este procedimiento de selección se realiza con la finalidad de satisfacer la necesidad planteada por el área usuaria. Entonces es como que la llamada a establecer cuáles son esas prestaciones similares. Y también ya las bases han establecido cómo se acredita la experiencia del postor en la especialidad. Ya aquí el área usuaria no tiene que desarrollar con qué documento se acredita, porque ya las bases han establecido la regla. Y esa experiencia se acredita con contratos más conformidad, órdenes de compra u órdenes de servicio más su respectiva conformidad, o el comprobante de pago con el documento que acredite documental y fehacientemente la cancelación, que puede ser una nota de abono, un estado de cuenta, un voucher de depósito, cualquier documento que acredite de manera fehaciente que ese comprobante de pago ha sido cancelado. Eso ya está establecido en las bases. Entonces lo único que tiene que hacer el usuario cuando hace su requerimiento y desarrolla sus requisitos de calificación es recoger esta información que ya está regulada en las bases estándar. En el caso de obras, también igual se establece este requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad de manera obligatoria en las licitaciones públicas. En el caso de las adjudicaciones simplificadas es facultativo. Y aquí ya las bases han establecido que no se puede requerir más de una vez el valor referenciado. Entonces ya aquí la entidad tiene, o el órgano a cargo del procedimiento, la potestad de establecer un monto, pero que no puede superar una vez el valor referencial. Y la antigüedad ya está delimitada, son 10 años, ahí no hay nada que hacer.
Y también ya las bases establecen con qué documento se acredita la experiencia del postor en la especialidad en el caso de obras. Y establecido que se acredita con contratos, más en este caso el acta de recepción de la obra, contratos más la liquidación de la obra, o cualquier otro documento, que no siendo estos documentos, se acredite que la obra fue ejecutada, se advierta el monto, que fue en este caso concluida, y que en este caso todo los datos relacionados a la ejecución. Entonces ya las bases han establecido cuáles son los documentos que acreditan la experiencia del postor en la especialidad. Otro requisito de calificación es la solvencia económica, y este requisito de calificación solo resulta aplicable para el caso de obras y es facultativo y solo aplica para licitaciones públicas. Y este requisito tiene por finalidad que el postor en el procedimiento de selección pueda acreditar que es solvente, que cuenta con la solvencia económica necesaria para que, de ser favorecido con la buena prueba y suscribir el contrato, pueda ejecutar la obra. Para ello se requiere contar con línea de crédito, porque esa es la regla que se ha fijado para acreditar la solvencia económica en las bases estándar. Entonces, la única forma de acreditar solvencia prevista en las bases es línea de crédito, ¿no? Y que se ha establecido como regla que la entidad puede requerirla, pero no puede ser mayor a 0.6 veces el valor referencial. Entonces la entidad establecerá. Lo que no puede hacer es excederse de ese límite establecido. Y también ya las bases han establecido con qué documento se acredita la solvencia económica, y ha establecido que este documento debe ser aquel documento emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión de la SBS, o también emitido por la lista, en este caso, de bancos extranjeros de primera categoría que publica periódicamente el BCR. Y también ha establecido como regla que no procede a acreditar esta solvencia económica con líneas de crédito emitidas específicamente para el producto carta fianza o póliza de caución. Entonces, este requisito lo que pretende es que se pueda verificar en el procedimiento de selección que el postor es solvente económicamente. Y estos son todos los requisitos de calificación. Ya en las demás diapositivas, de hecho no los vamos a desarrollar, pero les he considerado qué requisitos de calificación son obligatorios y facultativos para cada objeto contractual, para que puedan ustedes profundizarlo y ya desarrollarlo. Están ahí en el material. Ahora vamos a ingresar a desarrollar el último punto, que tiene que ver con factores de evaluación, para poder continuar con sus preguntas. Y otro capítulo que tiene las bases es el capítulo 4, y ese capítulo 4 incluye los factores de evaluación. Habíamos señalado que el capítulo 3 está relacionado al requerimiento del área usuaria, y habíamos señalado que este requerimiento incluye en el capítulo o en el numeral 3.1 requisitos relacionados a las características y condiciones bajo las cuales se va a ejecutar la prestación, y el 3.2 requisitos relacionados a las capacidades que debe contar el postor. Ahora, estos requisitos de calificación deben ser acreditados en el procedimiento de selección, y en las bases establecido claramente cuáles son esos documentos que acreditan estos requisitos de calificación. Ahora, el tema de factores. Los factores de evaluación lo que buscan es que se agregue valor a lo que se va a contratar. ¿Y cómo es eso de que se agregue valor? Claro, cuando el área usuaria formula su requerimiento, establece las características y condiciones mínimas bajo las cuales se va a ejecutar la prestación.
O sea, es lo mínimo y obligatorio que necesito para satisfacer mi necesidad. Pero a través de los factores de evaluación se busca dar un valor agregado. Es así, por ejemplo, si una entidad requiere adquirir maquinaria pesada, y dentro del requerimiento, sí, pues se han establecido todas las características de la maquinaria pesada y también se han establecido condiciones. Por ejemplo, que esa maquinaria pesada debe ser entregada en un plazo máximo de 60 días. Otra condición, que esa maquinaria pesada tenga una garantía mínima de 24 meses. O sea, eso es lo mínimo y obligatorio que la usuaria requiere para que su necesidad sea satisfecha. Pero a través de los factores de evaluación yo le voy a agregar valor a eso. ¿Por qué? Porque puedo desarrollar, por ejemplo, el factor plazo. Y puedo premiar a los postores que me ofrezcan entregar esa maquinaria pesada en un plazo menor al requerido por la usuaria. Y también puedo, por ejemplo, incluir como factor de evaluación la garantía. Y con eso lograr que me ofrezca una garantía mayor a la establecida por el usuario. El usuario ha dicho que quiere que esa maquinaria pesada tenga una garantía mínima de 24 meses. Pero con el factor de evaluación de garantía, lo que voy a, en este caso, buscar es que los postores puedan ofrecer una mayor garantía y agregar valor a aquello mínimo y obligatorio que el usuario requirió. Y voy a asignar puntaje porque me ofrezcan una garantía mayor a 24 meses. Y voy a establecer una regla, ¿no? Más de 24 meses hasta 30 meses, tantos puntos y así sucesivamente. Voy a establecer una regla con la finalidad de premiar aquel valor agregado que me va a dar el postor respecto a la ejecución de la prestación. Entonces, eso es lo que se busca con los factores de evaluación. Y les habíamos manifestado durante todo el desarrollo de esta charla que cuando el órgano a cargo del procedimiento elabora sus bases, ¿qué hace? Extrae información técnica y económica del expediente de contratación. No puede hacer ninguna modificación. El caso de factores de evaluación, sí, el comité de selección, en función, de hecho, a los factores de evaluación propuestos en las bases estándar, porque también las bases estándar, así como fijan requisitos de calificación obligatorios y facultativos según el objeto contractual y tipo de procedimiento de selección, también fijan qué factores de evaluación aplican para cada objeto contractual. En función de esos factores de evaluación, porque la entidad no tiene la potestad de establecer nuevos factores, sino los previstos en la norma, el comité de selección, en función a lo que quiere obtener, puede incorporar otros requisitos de calificación diferentes al precio, porque el precio es obligatorio. Pero, por ejemplo, volvamos bueno, estoy redundando, sí, al ejemplo de la maquinaria pesada. Se había establecido plazo y garantía, el comité de selección podría establecer, premiar a aquel que le falte un menor plazo y una mayor garantía. Entonces, en función al objeto contractual, ya el comité de selección sí tiene la potestad de poder establecer qué factores de evaluación va a incorporar en el procedimiento de selección adicional al precio, con la finalidad de que se pueda agregar valor a aquello mínimo y obligatorio que ha requerido el usuario. Y así, por ejemplo, en el caso de bienes, tenemos plazo de entrega, que ya lo hemos manifestado y lo hemos desarrollado con un ejemplo, la sostenibilidad ambiental y social y protección social y desarrollo humano. Sí, en las bases de todos los objetos contractuales existen un factor de evaluación de sostenibilidad ambiental y social y otro factor de protección social y desarrollo humano, justamente recogiendo el principio de la contratación previsto en la ley sobre sostenibilidad ambiental y social, que establece que en el diseño y desarrollo de las contrataciones públicas se deben incorporar prácticas y criterios relacionados a la protección medioambiental, a la protección social y al desarrollo humano. En función de eso, se han desarrollado estos dos factores de evaluación, que sí contienen prácticas relacionadas a la protección del medio ambiente, también a la protección social y desarrollo humano. Y en el caso de sostenibilidad ambiental y social, por ejemplo, en el caso de bienes, existe en este factor dos prácticas, ¿no? Una es la
certificación del sistema de gestión de responsabilidad social, y el otro es de responsabilidad hídrica, que tiene que ver con que es una certificación que otorga la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, que es la certificación azul, por, en este caso, optimizar el uso del recurso hídrico. Y también hay otro paquetito de prácticas que están contempladas en el factor protección social y desarrollo humano, y dentro de los cuales, por ejemplo, está de la certificación de empresa segura, que es una certificación que otorga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por cumplir una serie de políticas relacionadas a, en este caso, incorporar en la empresa prácticas relacionadas a la equidad de género, a la violencia, a la no violencia contra la mujer y discriminación también contra la mujer. Entonces, esa es una práctica que está relacionada a premiar a aquel postor que haya obtenido esta certificación, ¿no? Y está en el marco del principio de sostenibilidad ambiental y social. Otra práctica es contratación de personas con discapacidad. Se necesita estar inscrito en el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad para poder acreditar el contar con esta práctica. Este factor de sostenibilidad ambiental y social, el máximo puntaje que se puede consignar son 3 puntos, y el factor protección social y desarrollo humano máximo 2 puntos, pero son factores de evaluación facultativos. Eso quiere decir que la entidad o el órgano a cargo del procedimiento de selección decidirá si los incluye o no. Lo que es obligatorio es el precio. Los demás factores previstos en las bases son facultativos y se establecerán en función del objeto contractual y de lo que se persiga con la contratación. Otro factor es el de integridad en la contratación pública, que en este caso premia a los postores, y el puntaje máximo que se ha consignado en este factor son 2 puntos, que premia a los postores que hayan implementado un sistema de gestión antisoborno en sus organizaciones. Estamos hablando del ISO 37001 o de la norma técnica peruana 37001. También otro factor previsto para el caso de bienes es garantía. Hemos desarrollado un ejemplo de garantía. Disponibilidad de servicios y repuestos. También pues, se puede premiar que los postores, si es que compro un equipamiento, cuenten con talleres o concesionarios de los cuales la entidad pueda proveerse después de repuestos y también de talleres para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces puedo incluirlo como factor de evaluación. La capacitación del personal de la entidad también está como un factor de evaluación previsto en el caso de bienes. Si es que resulta necesario comprar equipos, por ejemplo, sofisticados, y necesito que se capacite a la entidad, incluiré como factor de evaluación las horas lectivas que me pueda ofrecer un postor para justamente capacitar a las personas de la entidad en el manejo de ese equipamiento. Mejoras a las especificaciones técnicas es un factor previsto para el caso de bienes, que está relacionado a mejorar algún aspecto de las especificaciones técnicas, pero ahí la entidad debe señalar expresamente cuáles son esas mejoras. Y lo máximo que se puede asignar de puntaje a este factor es 10 puntos. En el caso de servicios en general, también adicional al precio se pueden establecer otros factores, como el plazo de la prestación. También acá tenemos el factor sostenibilidad ambiental y social, que también son prácticas relacionadas a la protección del medio ambiente y a la protección social. También tenemos también el factor de protección social y desarrollo humano, que también lo acabamos de abordar. El factor de integridad en la contratación pública, que como lo hemos señalado se trata de la implementación del sistema de gestión antisoborno. Garantía comercial del postor, que tiene la finalidad de premiar aquella mayor garantía a la mínima requerida por la usuaria en su requerimiento. Tenemos también el factor de capacitación del personal de la entidad, y a diferencia de mejoras en bienes, que decía mejoras en las especificaciones técnicas, en el caso de servicios en general,
se puede contemplar un factor de mejora a los términos de referencia. También aquí la entidad debe señalar de manera expresa cuáles son esas mejoras y con qué documento se debe acreditar, que puede ser una declaración jurada o algún documento que la entidad establezca para que el postor pueda acreditar el ofrecimiento de esas mejoras. Y aquí, en el caso de servicios, sí se ha establecido adicionalmente también como factor de evaluación el sistema de gestión de calidad, que tiene que ver con el ISO 9001, que las entidades pueden incorporar como factor de evaluación. Y lo máximo que se puede asignar a este factor son 5 puntos. Esos son todos los factores de evaluación en el caso de servicios en general. En el caso de consultoría en general, también tenemos diversos factores y aquí, como ya hemos abordado, a diferencia de bienes, servicios y obras, que tenemos una oferta técnica, o una sola oferta, perdón, y el puntaje total son 100 puntos. Aquí en el caso de consultoría en general tenemos una oferta técnica y una oferta económica, ¿no? En el caso de consultoría en general, se ha establecido que obligatoriamente se debe incluir un factor de evaluación, al menos uno. Los factores de evaluación que se deben incluir o que se pueden incluir son los siguientes. En el caso de consultoría en general, experiencia del postor en la especialidad. En el caso de consultoría en general, tenemos como requisito de calificación el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad. Se puede premiar también como factor, se puede incorporar también como factor la experiencia del postor en la especialidad, pero siempre y cuando se premie aquello que supere lo mínimo requerido en el requisito de calificación. Y acá lo que se trata es de asignar puntaje a aquello que supere lo mínimo que sea requerido como requisito de calificación. En el caso del requisito de calificación se había señalado que se puede solo requerir hasta 2 veces el valor estimado. Entonces aquí se puede requerir aquello que supere ello y como máximo hasta 3 veces el valor estimado. También otro factor de evaluación que se puede incorporar en consultoría en general es la metodología propuesta. Y la entidad debe establecer bajo qué parámetros se debe desarrollar la metodología. Y en función de lo que el postor presente, la entidad asignará o no asignará el puntaje. Otro factor de evaluación de consultoría en general es conocimiento del proyecto, identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución. Aquí lo que tiene que hacer la entidad es establecer cuál va a ser el contenido mínimo de esa ayuda a memoria que debe presentar el postor. Y una vez presentada esta, establecer también la entidad escalonadamente cuál será el puntaje que se va a asignar y luego de la evaluación de lo que de la ayuda a memoria que presente el postor, el comité a cargo del procedimiento de selección u órgano, en este caso a cargo del procedimiento de selección, asignará el puntaje correspondiente previsto en las bases, ¿no? Otro factor son las calificaciones del personal clave. Como habíamos advertido, en el caso de consultoría en general, se puede incorporar como requisito de calificación la formación académica, ¿no? Y también estaba previsto como factor de evaluación. Eso quiere decir que si lo incluí como requisito de calificación, aquí como factor de evaluación consignaré aquello que supere lo consignado como requisito de calificación. Si se pidió título profesional, por ejemplo, como formación académica, como requisito de calificación, quizás aquí, en el factor de evaluación, se premiará aquello que supere eso mismo requerido. Será de repente una maestría, pero siempre y cuando redunde en agregar valor al objeto en materia de contratación.
Ok, gracias, sí. Nos quedan 30 minutos, así que vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido la charla. Y otro de los requisitos de calificación, bueno, estamos hablando de factores de evaluación. Otro factor de evaluación previsto en consultoría en general son las calificaciones del personal, que tiene que ver, les había dicho, con la formación académica y también con la capacitación, porque en el caso de consultoría en general se puede requerir tanto como requisito de calificación y como factor de evaluación la formación académica y la capacitación. También la experiencia del personal clave. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que se da esa figura de premiar aquello que supere lo mínimo requerido, porque está previsto como requisito de calificación las calificaciones del personal clave y también la experiencia del personal clave, y también lo puedo considerar como factor de evaluación. Entonces, cuando desarrolle el factor de evaluación, se desarrollará en función de aquello que supere lo mínimo requerido como requisito de calificación. Y también ya se ha establecido de manera expresa en las bases cuáles son los documentos con los cuales se acredita estos factores de evaluación. Así que no los vamos a desarrollar. También en el caso de consultoría en general está el paquete del factor de prácticas de sostenibilidad ambiental y social, y también el factor protección social y desarrollo humano, que ya lo hemos desarrollado. Y también la documentación con la cual se acredita está prevista en las bases estándar. El factor integridad de la contratación pública es un factor transversal que aplica a todos los objetos y a todos los tipos de procedimiento de selección. Lo que sí se ha previsto es que ese factor puede ser incorporado siempre y cuando el monto del valor estimado o valor referencial supera el monto de la adjudicación simplificada. En el caso de consultoría de obras, adicionalmente al precio, se puede establecer al menos un factor de evaluación de la oferta técnica, y está relacionado, así como lo había desarrollado, la experiencia del postor en la especialidad, bajo las mismas condiciones del caso de consultoría en general. En este caso se desarrolla en función a aquello que supere lo mínimo requerido como requisito de calificación. También la metodología propuesta es un factor que también ya lo hemos desarrollado y que también se contempla en consultoría de obras. El factor conocimiento del proyecto, identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución también es un factor que está previsto tanto para consultoría en general como consultoría de obras. También tenemos el paquete de prácticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental y social, y también a la protección social y desarrollo humano, y el factor integridad en la contratación pública. Ahora entramos a obras. En el caso de obras, como factor de evaluación, el precio es obligatorio. Y este precio tiene un peso de 93 puntos, salvo el caso de obras convocadas bajo la modalidad de llave en mano, que es posible incorporar un factor denominado capacitación, por lo cual ahí sí el precio podría ser como mínimo 83 puntos. Entonces, en el caso de obras adicional al precio, tenemos el factor de sostenibilidad ambiental y social, que está desarrollado en función a prácticas relacionadas a la protección social y a la protección del medio ambiente. Y las prácticas en este caso se listan y son las que están listadas ahí. La entidad no tiene la potestad de suprimir ni adicionar ninguna práctica. Lo que tiene que hacer la entidad, si es que decide incorporar este factor de evaluación en el caso, es incorporar tal cual está previsto este factor de evaluación con todas las prácticas. Y lo que se trata aquí es de premiar al cualquiera del listado